A ver, ¿qué pasaría si todo lo que damos por sentado sobre la realidad estuviera, digamos, incompleto? Imaginen por un momento que la energía y la materia no son el punto de partida, sino más bien la consecuencia de algo, bueno, algo mucho más fundamental. Justamente de eso vamos a hablar hoy, de una teoría que le da un giro de 180 grados a todo y propone que lo más básico del universo no es algo que se pueda tocar o medir, sino el conocimiento en sí mismo. Ok, para poder entrarle a esta idea, primero hay que entender de dónde surge. Y es que nace de un problema casi como un punto ciego que está justo en el centro de la ciencia moderna. Detengámonos a pensar en esto un momento. Las leyes de la física, la gravedad, por ejemplo, gobiernan absolutamente todo en el universo, y lo han hecho desde el mismísimo Big Bang. Pero, ¿dónde están esas leyes? O sea, ¿dónde estaban escritas? ¿De qué están hechas? La ciencia, hoy por hoy, no tiene una respuesta clara sobre digamos, su existencia fundamental. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque nos topamos con una paradoja enorme. Por un lado, la ciencia describe un universo que es increíblemente ordenado, ¿no? Con reglas súper coherentes. Pero al mismo tiempo, damos por hecho que el conocimiento de esas reglas apareció muchísimo después, miles de millones de años más tarde, cuando surgieron cerebros complejos como los nuestros. Es como pensar que la receta de un pastel no existe de verdad hasta que alguien llega y la lee. Suena raro, ¿verdad? Entonces, para resumirlo, el problema central es este. La ciencia actual nos dice que lo fundamental, la base de todo, es la energía y la materia. El conocimiento, en cambio, es algo secundario, un epifenómeno que aparece con los cerebros. Lo que es real es lo que podemos medir. Pero, al hacer esto, estamos ignorando una pregunta clave. ¿Qué es esa estructura que permite que algo pueda ser medido para empezar? Bueno, pues la teoría que vamos a analizar hoy propone una solución, la verdad, bastante radical. Básicamente, agarra esta pirámide y la pone de cabeza. Fíjense bien en esta idea, porque es el corazón de todo. El conocimiento no es algo que los seres vivos tenemos, sino algo que el universo es. Es una parte, digamos, constitutiva de la realidad misma, que ha estado ahí desde el principio de los tiempos, tan fundamental como podría serlo el espacio o el tiempo. Ojo, y esto es importantísimo. Cuando decimos conocimiento, no estamos hablando de datos guardados en un cerebro. Para nada. La definición aquí es ontológica. Se refiere a la estructura fundamental que organiza todas las posibilidades del universo. Piensen en ello como el software del cosmos, si se quiere buscar una analogía. Y esta comparación que vemos aquí lo deja clarísimo. La información, por ejemplo, los bits en una computadora, es la expresión de un estado concreto. En cambio, el conocimiento, con mayúscula, es la estructura de la posibilidad. Es el plano que define todos los edificios que se podrían construir. La información es el edificio ya construido. El conocimiento es el plano que hizo posible no solo ese, sino todos los demás. Vale, pero entonces surge una pregunta lógica. Si este conocimiento existe, incluso cuando no lo vemos, cuando no se manifiesta, ¿cómo se le llama a ese estado? Bueno, aquí la teoría introduce un concepto que es la pieza clave de todo el rompecabezas, la latencia. A ver, que quede claro, latencia no es lo mismo que ausencia. Tampoco es solo una posibilidad, es una forma de existencia real y plena, solo que no es observable. Es algo que existe, pero que simplemente no se está expresando en un momento dado porque las condiciones no son las correctas. Este experimento mental es perfecto para entenderlo. Imaginen que hay un objeto en una habitación completamente a oscuras. Para cualquier observador, ese objeto es indetectable, no genera nada de información. Ahora, la pregunta es, ¿el objeto dejó de existir solo porque no lo vemos? Pues claro que no. Su estructura, su forma, todo lo que es, sigue ahí, pero en un estado latente. Está esperando a que llegue un medio, en este caso la luz, para poder manifestarse. Esto es clave. Que algo sea observable no define si existe o no. Y lo más curioso de todo esto es que esta idea de una realidad que existe pero que no podemos observar, pues no es tan revolucionaria como parece. De hecho, la cosmología moderna ya trabaja con este concepto todos los días. Solo hace falta mirar a nuestro universo.
Resulta que el 95% de todo lo que hay allá afuera es energía oscura y materia oscura. El 95%. No las podemos ver, no las podemos tocar, ni siquiera interactúan con la luz. La única razón por la que sabemos que existen es por sus efectos, por cómo su gravedad moldea todo lo demás. Son estructurales. Así que fíjense, la ciencia ya acepta que existen cosas reales que no podemos medir directamente, solo porque si no existieran, nuestros modelos del universo simplemente no funcionarían, serían incoherentes. La idea de un conocimiento latente, en el fondo, sigue exactamente la misma lógica. Vamos a poner otro ejemplo. Un fotón, la partícula de luz. La visión estándar nos dice que un fotón existe cuando interactúa, cuando lo detecta un instrumento. Si no hay interacción, pues no hay fotón. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la latencia, la historia cambia. El fotón ya no es la cosa fundamental. Se convierte en un evento, en una manifestación. Es la expresión del conocimiento electromagnético que ya estaba ahí, latente, y que encontró un medio compatible para poder ser leído o manifestado. El conocimiento fundamental nunca desapareció. Lo que aparece y desaparece es solo su expresión visible. Ahora, si aceptamos esta premisa, nos damos cuenta de que la historia completa del universo se tiene que reescribir. Ya no sería la historia de la energía y la materia, sino la gran historia del conocimiento buscando, a través de eones, nuevas y mejores formas de manifestarse. Y esta nueva historia sería algo así. En el Big Bang, todo el conocimiento del universo ya existe, pero está indiferenciado, latente. Luego, con lo que llamamos ruptura de simetría, ese conocimiento empieza a manifestarse, dando lugar a las leyes físicas y a las partículas. Mucho después surge la vida, los primeros sistemas capaces de leer el conocimiento de su entorno para poder sobrevivir. Más adelante llegamos nosotros, los humanos, y con el lenguaje simbólico aprendemos a leer, almacenar y transmitir ese conocimiento fuera de nuestra experiencia directa. Y ahora, ahora estamos en la era digital, que es un medio todavía más estable para que el conocimiento se manifieste y perdure. Como se pueden imaginar, las implicaciones de ver las cosas de esta manera son gigantescas. Nos obliga a repensar qué es la realidad y también cuál podría ser el futuro de la propia ciencia. Para ir cerrando, ¿qué es lo que cambia con esta teoría? Bueno, para empezar, la realidad ya no sería solo lo que podemos observar, sino el conjunto de todo lo que es latente y lo que se ha manifestado. También nos habla de un nuevo tipo de ley de conservación, la del conocimiento, que no se crea ni se destruye, solo cambia entre estados. La mente humana, en este nuevo esquema, ya no es la creadora del conocimiento, sino más bien una fase, un lector transitorio en la historia del universo. Y quizá el objetivo de la ciencia en el futuro no sea solo medir fenómenos, sino llegar a mapear esas latencias. Hay una frase que lo resume de una forma brillante. El universo no es solo un sistema físico, es en realidad un sistema epistémico en plena expansión. Es decir, no solo evoluciona la materia y la energía, sino su propia capacidad de manifestar el conocimiento que contiene. Y con esta idea nos despedimos, dejando en el aire esa pregunta final que plantea la teoría. ¿Puede algo real existir aunque sea inobservable y aún así ser lo que estructura toda la realidad? Es una pregunta que sin duda nos obliga a cuestionar los límites de lo que llamamos real y a preguntarnos qué otras estructuras fundamentales podrían estar ahí, esperando, latentes, a que encontremos la forma de leerlas.